Hola, buenos días. Bueno, hemos tenido algunos problemas de conexión, pero bueno, estamos felices de estar aquí finalmente. Estamos en nuestro primer directo de Instagram, en Archivo Colonial, en el CCHS, y estamos inaugurando en directo, primicia, el seminario de Indiferente Virreinal. Bien, mientras vamos aterrizando y nos vamos conectando y vamos de algún modo pues ajustándonos a este nuevo formato que para nosotros es todo un reto, algunas consideraciones antes de empezar. Lo primero es agradecer todo el apoyo tanto de Isabel Fernández como de Víctor Pareja, de la Unidad de Divulgación y Cultura Científica del CCHS, que nos han apoyado muchísimo y nos han empujado hacia este nuevo canal y estamos encantados de estar aquí. Lo segundo es presentar el seminario que empezamos hoy, el formato, además de esta transmisión en directo que luego vamos a subir a un canal de YouTube del CCHS, es comentar el formato que vamos a tener hoy. Si apostamos por una dimensión transatlántica y comparada, lo que queremos es presentar con estudios de caso cómo es este entorno virreinal. Y en este caso vamos a focalizarnos en la agencia femenina, es decir, como esas mujeres de órbitas nobiliarias, que sabemos que son muchas veces linajes que recorren distintos espacios virreinales, cómo funcionan cuando están ejerciendo el poder fuera de ese núcleo, de esa primera corte madrileña, ¿no? Entonces, lo que vamos a presentar hoy es, desde esta perspectiva de agencia femenina, circuito de mecenazgo, élites nobiliarias, dos casos de estudio, uno en Roma y otro en México, en Nueva España. Entonces, me hace muchísima ilusión tener a los ponentes que tenemos aquí hoy, que están encantados con la experiencia y bueno, pues superados los primeros nervios, problemas de conexión y esas pequeñas menudencias, ¿verdad?, del directo, me hace muchísima ilusión presentar a Pilar Díez del Corral, que tiene una trayectoria, la verdad es que pues como una buena embajadora, ¿no?, una buena embajatriz, que desde Santiago de Compostela tiene un recorrido postdoctoral, la verdad, interesantísimo, desde Roma, Berlín, hasta, no sé, Lisboa. Es verdad, es ahí toda una conexión, la verdad, muy interesante, con publicaciones interesantísimas. Ahora mismo está con un contrato Ramón y Cajal en la UNED, también está liderando un proyecto I+D, ¿verdad?, sobre falsificaciones. Y hoy, bueno, nos interesa muchísimo abrir con ella porque sus líneas de especialidad son el arte del 18, las redes culturales, la diplomacia, las academias nacionales, la formación artística, los embajadores españoles y portugueses en Roma, la tradición clásica. Entonces, tienes muchas líneas de investigación que nos interesan muchísimo y en este caso convergen en ese espacio femenino que nos interesa localizar en esas élites nobiliarias. Empezaremos contigo hablando pues de un caso más concreto, ¿no?, como es bueno, un título precioso, ¿no? Con otros muchos cumplimientos en la romana, conflictos de precedencia y presencia pública de la duquesa de Uceda, esposa del embajador español en Roma de 1700 a 1709. Tenemos aquí un caso muy concreto que será el que nos presente Pilar y luego la segunda media hora, Francisco Montes, de la Universidad de Sevilla, nos planteará también esos circuitos de mecenazgo en la corte novohispana, a partir también de casos concretos y fundamentalmente hablando de imágenes, ¿verdad? Entonces, la segunda hora del seminario va a ser la que nos dediquemos a trazar esas líneas de concordancia entre dos espacios de poder alejados, pero veremos cómo podemos de algún modo conjuntarlos, ¿no? Y sobre todo proyectar y trazar líneas y redes. Bien, y dicho esto, Pilar, muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar y Muchas será gracias. un lujo.
Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Judith el acordarse de mí y el invitarme a este seminario para inaugurarlo en una compañía tan interesante y tan exótica para mí, porque efectivamente yo vengo del ámbito europeo, en concreto el ámbito romano, y para mí es muy interesante este momento de confrontar espacios completamente diferentes y sobre todo hablar de agencia femenina, que para mí es una novedad que gracias a Judith he terminado metiendo un poco de cuchara, digamos, en el asunto. El caso que hoy quiero presentar es un caso bastante particular. Se trata de la única esposa de embajador en Roma en el siglo XVIII. Casi todos los embajadores ante la Santa Sede, o sea, en los estados pontificios, los antiguos estados pontificios del siglo XVIII, los embajadores ordinarios pertenecían al clero o estaban solteros, por las razones que fuesen. Y esta es la única mujer que tenemos que podemos estudiar en un ambiente eminentemente masculino como es el de la ciudad de Roma. Para mí es especialmente interesante estudiar a la duquesa de Uceda porque me permite utilizar un concepto que acuñó Heide Wunder en los años 90, que es el Arbeitspaar. Este concepto alemán significa pareja y trabajo y básicamente ha sido aplicado a contextos diplomáticos por investigadoras como Laura Oliván o Andrea Sommer-Mattis, entre otras. Este concepto básicamente explica cómo las parejas de embajadores trabajan de una forma conjunta en sus misiones, en las que la mujer no es una mera comparsa del esposo, sino que las actividades de la esposa compaginan de alguna manera aquellas del esposo para alcanzar éxito en su misión. Entonces, el caso de la duquesa de Uceda es especialmente interesante porque tenemos una fuente, que es con la que he estado trabajando, que es muy valiosa, que es un diario de ceremonial, que se llama Diario de lo que ha pasado tocante a ceremonial en tiempo de mi esposa, la duquesa de Uceda. Es decir, es el diario del maestro de ceremonias del Palacio de España. Habitualmente ese diario de ceremonial se compilaba día a día y hablaba sobre las actividades del embajador. Pero en este caso tenemos doble diario. Por un lado tenemos el del embajador y por otro lado de la ambassadriz, que es con el nombre con el que aparece continuamente mencionada. Este diario se ocupa de detallar la vida pública y parte de la privada de la señora duquesa de Uceda y hace lo mismo para su esposo. El diario del esposo está en el mismo volumen y se conservan en el Archivo Histórico Nacional y junto con esos dos diarios, así como otras fuentes directas como el Diario de Roma, de Valesio o los Avisi Marescotti, podemos analizar, podemos tratar de reconstruir de alguna manera la vida pública y parte de la privada, entre comillas, la privada, de esta mujer. Mi trabajo se basa principalmente, además de en estas fuentes primarias, en los estudios pioneros de Margarita Martín Velasco, que es la que me descubrió lo interesante que era esta figura, porque ella descubrió una serie de cartas manuscritas de la duquesa y fue la que llamó mi atención sobre lo interesante que sería ahondar sobre su figura. Asimismo, sobre los trabajos de Ana Tedesco, que sistematizó la parte musical, de mecenazgo musical de ella y de su esposo. Isabel María Gómez de Sandoval pertenecía a una familia de abolengo. Su padre, Gaspar Tellez Girón y Sandoval, fue duque de Osuna y virrey capitán general de Cataluña, gobernador del estado de Milán y presidente del Consejo de Órdenes. Su madre era la que ostentaba el título de duquesa de Uceda, era marquesa de Belmonte y grande de España. Y ella es la mayor de 5 hijas, de manera que ella hereda el título de duquesa de Uceda y es la que se lo pasa a su marido. Cuando se casan en 1667 con Juan Francisco Pacheco Tellez Girón, que de hecho es conde de Montalbán, y decide utilizar el apellido de su esposa, que es una cosa muy curiosa. Entonces aquí se produce, digamos, casi desde el principio una relación muy, no voy a decir muy de iguales, pero sí una relación en la que la mujer estaba aportando mucho en este matrimonio.
Lo que es especialmente interesante es que ellos se casan, como decía, en el año 67 y tienen su primera experiencia italiana en los años 70, cuando el padre de Isabel Gómez de Sandoval es gobernador de Milán. Entonces envía a su yerno como capitán de guardias en el ejército que dirigía y él, obviamente, se lleva a su esposa. Entonces las primeras referencias que tenemos a la pareja están muy vinculadas al mundo del mecenazgo musical y celebrativo, ya desde muy temprano. Entonces resulta especialmente interesante porque se habla de los dos continuamente. Digamos que ya muy pronto se ve esta pasión melómana del duque, que parece que su esposa seguía. Entonces es una cosa bastante interesante. No es algo novedoso que este tipo de mecenazgo musical en figuras de esas características, pero digamos que sí se podría decir que es novedosa la participación tan activa de la esposa, que esa es una de las cosas más interesantes. De todas maneras, el periodo fundamental para entender el desarrollo posterior de ellos como embajadores en Roma es el que coincide entre 1687 y 96, en el que son nombrados virreyes de Sicilia. Entonces se van a Palermo, se instalan allí y es un periodo especialmente interesante porque para la vida cultural de Palermo es además un periodo en el que se acaba de abrir el nuevo Teatro de la Música, que fue promovido por el anterior virrey, el conde de Santiesteban, y digamos que el duque de Uceda, consciente de esta nueva coyuntura, ya hay una demanda de la alta sociedad para asistir a estos teatros, digamos que se sube a ese carro que parece que le interesaba, ¿no? Que no era solo una cosa, digamos, política, y apoya junto con nobles locales la construcción de un teatro, el llamado de Santa Cecilia, dedicado exclusivamente a la ópera. Quiero destacar esto porque los espacios de la ópera y otros géneros en boga en este momento son lugares de socialización por antonomasia que todavía no están completamente encorsetados por el ceremonial. Y de ahí que tengan un gran interés para los agentes diplomáticos el colonizar esos espacios para alcanzar cotas distintas de poder, de influencia. Entonces son unos lugares muy interesantes. El papel del duque de Uceda es de mecenas artístico y musical, que es un rol ya codificado por sus pares y por sus antecesores, y su esposa también, aun cuando ella permaneciese, pues lógicamente, en un segundo plano o en un plano, digamos, propio del rol femenino. Durante este periodo en Palermo es muy interesante porque enseguida organizan un montón de celebraciones, y más allá de las celebraciones por el cumpleaños de la esposa, por la onomástica, todo este tipo de celebraciones habituales en las que se dedicaba a la mujer, pero que podría ir más allá simplemente de una dedicación normal, se lo dedican a la esposa porque es digamos un convencionalismo. Vemos, por ejemplo, que en el veraneo que hacen en Baguería en el año 1692, el duque hace una adaptación del texto de Calderón de la Barca, Darlo todo, no dar nada, lo titula Pelés y Campaspe y hace esta adaptación teatral en la que se supone que se conservan dibujos de cómo era la ropa que diseñaron, etc., en los que se supone que la esposa era Campaspe. Y aparece la duquesa, que es, supuestamente el único retrato, entre comillas, que conservamos de ella, como Campaspe. Entonces vemos que hay un interés por parte de ella en la participación también de sus hijos. Y eso es una cosa realmente, creo, digna de destacar. Bueno, nos vamos ya a la parte de Roma para no centrarnos demasiado en Palermo. Como contexto así inicial, para poder entender la situación en la que se encuentran los duques cuando llegan a Roma, hemos de decir que en el 1698 Carlos II le encarga al duque de Uceda, debido a la muerte del conde de Altamira, que era su último representante en Roma, muere de forma completamente casual, y entonces tienen que sustituir al embajador y tienen a Uceda y su esposa que acaban de regresar de su misión de Sicilia y decide enviarlos a Roma como embajadores. ¿Qué sucede? Estamos justo con el cambio de siglo,
ya se sabe que Carlos II no va a tener descendencia, y entonces lo envía con la misión tan delicada de pedir consejo al Papa Inocencio XII para escoger cuál sería el mejor heredero al trono español. En 1699, a finales de 1699, el duque parte por su cuenta hacia Roma y pasa a residir en el Palacio de Roma, mientras que su esposa llega a principios de 1700, se le hace una entrada además muy suntuosa, etc. La llegada a Roma desde el inicio estuvo marcada por una serie de problemas, que no son tanto el problema de la sucesión, porque tendemos a aplicar visiones de a posteriori, como sabemos lo que sucedió después, lo aplicamos, nos adelantamos, pero por ejemplo, pierden el ajuar en su viaje, en un naufragio, y entonces pues se retrasa todo mucho porque tienen que volver a pedir, bueno, ropas, etcétera. Entonces, bueno, cosas de este estilo aparecen en el diario. Durante el 1700, el inicio de su embajada, parece que bueno, todo empieza con normalidad, reciben sus visitas protocolarias, todo empieza a funcionar, pues como funciona el Palacio de España, que era uno de los centros principales de la diplomacia romana y además sede fija de la embajada española, que junto con la de Venecia era la única fija que había en Roma y por tanto con un peso muy importante dentro de lo que es la red urbana de la ciudad. Nos encontramos que el 27 de septiembre muere el pontífice y el 1 de noviembre el rey Carlos II. Y de repente se quedan los embajadores allí a la espera. O sea, el pontífice ya había, digamos, apoyado a Felipe d'Anjou como heredero, pero la situación evidentemente es de una cierta inestabilidad hasta que, digamos, tome posesión Felipe V de España y le encargue la nueva misión. El caso es que Uceda se convierte de esta manera, Uceda y su esposa se convierten en los últimos embajadores de Carlos II, de los últimos Habsburgo español, y en los primeros del primer Borbón español. Entonces son unas figuras realmente interesantes. Estos primeros años no tenemos constancia de una problemática mayor que este cambio, la sede vacantes y la espera de la llegada de Felipe V, etc. Pero digamos que todo lo que es el funcionamiento normal, la logística de la embajada funciona sin problema ninguno. Hasta la fecha no tenemos constancia de que la duquesa hubiese recibido instrucciones relativas a la misión de su esposo, pero resultaría más que plausible que una de las hermanas de la duquesa también se casó muy bien y se casó con el duque de Medinaceli, que fue primero embajador en Roma y después virrey en Nápoles. Entonces es muy posible que su hermana le diese instrucciones de cómo tenía que comportarse en Roma, de qué podía hacer para apoyar a su esposo. Claro, no tenemos constancia de nada de eso. Es posible que con un estudio más pormenorizado de archivo puedan aparecer cosas, pero no tenemos constancia de nada de eso. Lo que sí sabemos es que empiezan las celebraciones de índole religiosa, así como aquellas extraordinarias, como canonizaciones, posesos, etc. Y todas las fiestas relacionadas con la corona de España. Y todo esto se ve como una fórmula para establecer con la dignidad necesaria el cambio de dinastía. Vemos también que la embasatriz, que es así como se la menciona en las fuentes, tiene una independencia real a través de las lecturas que hacemos en las entradas de este diario de ceremonial. Es curioso porque el término embasatriz está íntimamente relacionado con la corona de España, ya que fue Sisto V el que le concedió el título a la condesa de Olivares en 1587, por lo que queda patente el desarrollo ya antiguo de la cultura diplomática española en la corte pontificia. Es decir, cuando se hablaba de embasatriz se entendía que era la de España, aunque luego se aplicase en otros ejemplos. El poder y la relevancia política de las embajadoras españolas es un fenómeno que se manifiesta sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, y aunque fuese un título en teoría vacío de prerrogativas reales, es decir, ellas no tenían una misión propia, como por ejemplo la virreina, que estaba allí, pero digamos que no les encargaban la misión, implicaba una clase de poder informal muy valioso y que evidencia la consideración de la que disfrutaban las mujeres que ostentaban dichos puestos. Por ejemplo, nos consta, esto lo ha estudiado Rivas Albadalejo, la existencia de un ceremonial específico para ellas, que se hizo, por ejemplo, para la esposa del duque de Albuquerque,
en su embajada entre 1619 y 1623. Y ese mismo ceremonial lo usó también doña Leonor de Guzmán, otra ambassadriz, entre 1628 y 31, que era la esposa del sexto conde de Monterrey y también virreina, aunque de Nápoles, no de Sicilia, entre 1631 y 38. Y este ceremonial recoge con gran detalle la jerarquía de los espacios en el palacio, la aplicación a la hora de atender a las visitas, así como el uso del estrado, el dosel, etc. La duquesa de Uceda, a todas luces, debió de usar algo parecido, no sabemos si era ese ceremonial u otro, pero se ve claramente que debía tener un manual similar y se ve en la aplicación de cada pequeño gesto en todas sus visitas, que denotaba precisamente la capacidad de poder informal del que ella disfrutaba. Bueno, la actividad en la embajada va a todo gas, todo funciona perfectamente, y digamos que a lo largo de estos años tenemos como dos espacios en los que ella, interactúa. Por un lado serían las celebraciones tanto de afinidades políticas, las nuevas afinidades políticas francesas y todo tipo de celebraciones religiosas, etc. Y por otro lado, un ámbito más, privado, no privado, pero de fe pública, de piedad pública, ¿no? Por un lado, digamos, la fiesta más civil y otra, la parte más religiosa, así como una serie de enfrentamientos relativos a protocolo y cosas muy básicas, como por ejemplo accidentes de carruajes dentro de la ciudad de Roma, que eran todos interpretados en clave política, porque tenemos que entender que durante estos años la ciudad literalmente se divide entre el bando del archiduque y el bando de los Borbones, y todos los nacionales de distintos países, digamos, que están allí, se adscriben a un grupo o a otro. Entonces, cualquier incidente de cualquier tipo se puede leer siempre en clave de eran afines o eran desafectos. Es una cosa muy curiosa, y sobre este telón de fondo de los dos bandos se desarrolla toda esta vida celebrativa, ¿no? Principalmente, para no extenderme demasiado, ella aparece continuamente como dedicataria de muchas serenatas, de muchas celebraciones, tanto que se hacen dentro del Palacio de España como algunas que se hacen fuera. Su primer papel de anfitriona lo tenemos en el abril de 1701, a mayor gloria del nuevo monarca, que ya estaba en Madrid, y se organiza esta serenata que es de Applausi de la Virtud, que es una celebración que se hace con grandes dispendios, pero la celebración no tuvo el impacto esperado porque el pueblo ya se temía lo que estaba sucediendo, los problemas entre un bando y otro, y de hecho lo recogen así las fuentes romanas, diciendo que deslució un poco la falta de concorso di público, porque no asistieron por el miedo. Sin embargo, por ejemplo, la participación de la duquesa la podemos saber a través de los Avisi Marescotti, en los que se dice que ella invitó a su palacio a toda una serie de damas y les pidió al mismo tiempo que colocasen hachas para iluminar sus palacios y así mostrar que eran parziali e dipendenti de la corona di Francia España, es decir, que eran afectos a los galispanos, ¿no? a los Borbones. Vemos que hay una fuerte intencionalidad política de la celebración y esto sucederá desde el principio. Sin embargo, toda esta serie de celebraciones, digamos que sufren un corte muy abrupto en 1703, porque hay unos terribles terremotos en Abruzzo y el Papa, Clemente XI, decide clausurar teatros y todo tipo de divertimentos públicos hasta 1709 en memoria a los miles de muertos. ¿Qué sucede? Que, lógicamente, los representantes diplomáticos encuentran una vía de escape a través de celebraciones que no encajan exactamente en eso, como son celebraciones de la propia corona que representan. Entonces, hay, digamos, una válvula de escape para toda esa prohibición papal. Principalmente, hay muchas, ¿no? Pero la celebración más importante son la serie de celebraciones del año de 1704 por el nacimiento del duque de Bretaña, el bisnieto de Luis XIV. Se hace un complejísimo programa de fiestas con música, etc., alrededor de dos fechas concretas, el 22 de julio y el 24 de agosto. Y vemos que la duquesa es participante activa, es como si fuese la anfitriona. Una de ellas la organiza el cardenal Janson, que es el promotor de la primera serenata, y otra Urbano Barberini, promotor de la segunda. La duquesa aparece todo el tiempo.
y son serenatas de gran presencia pública y de gran impacto, porque como han estudiado sobre todo musicólogos como Stephanie Sharos, se pueden entender como un sociopolitical statement. Básicamente sirve como una declaración política. A título así casi curioso, la última celebración, el Legare Festive, el gasto fue tal que el diario de Valesio, el cronista romano por antonomasia de este periodo, habla de que el pueblo sustituía el habitual con licencia de superiori por con licencia de creditori, porque dejaron pufos por todas partes. Entonces, esta celebración es el clímax de toda una serie de manifestaciones festivas que, a pesar, digamos, de ser propaganda francesa, porque esto era propaganda francesa en su más pura esencia, se nutre de la rica tradición hispana. Se trata de un intento claro de la nueva dinastía borbónica de continuar la magnificencia habsbúrgica y española a través de la reactivación del ritual de la serenata, que estaba íntimamente ligado a la representación habsbúrgica, o sea, la representación española. Como último aspecto que me gustaría tratar serían los aspectos de la religiosidad pública de la duquesa, que es el asunto de los estrados y los reclinatorios. El ceremonial siempre permitía ir ganando, quiero decir, hay una parte del ceremonial que van ganando espacios y que demuestran de esta forma el poder real de influencia que tenían estas figuras, y es una forma de negociar mayores privilegios. Tenemos un caso muy curioso, que es la presencia de la duquesa de Uceda en el uso de reclinatorios y estrados dentro de las iglesias de Roma, a las que ella asistía. En octubre de 1701, el pontífice promulgó un decreto a través de la Congregación del Ceremonial destinado a contener los abusos en el uso de los estrados de la Iglesia. La utilización de palcos, estrados y todo tipo de tarimas servía obviamente para diferenciarse y señalar el estatus, y el abuso de dicha práctica llevó a su regulación por parte del Papa. Estamos hablando de 1701. Quedaban exentas las testas coronadas, como la reina de Polonia, que llevaba desde 1699, era la reina viuda, viviendo en Roma, y que parece que era la que había iniciado esta moda, que siguieron en concreto las embajadoras de España y de Alemania, es decir, del Sacro Imperio. O sea, no es casual que sea la, digamos, enemiga la que también sigue esa moda. Estas dos esposas de representantes de bandos enfrentados se significan en su presencia en los oficios, y ese trasfondo político constituye, a mi juicio, una evidencia más de la necesidad de negociar la jerarquía de los espacios y de la apariencia ante una situación de clara inestabilidad política. Es curioso porque, además del estrado, se solía usar un reclinatorio, que en muchos casos estaba decorado con suntuosos tejidos y con un cojín o almohada llamado pulvinarium, que los embajadores usaban, pero era sobre todo un privilegio de los cardenales. Esta costumbre empezó a extenderse también entre las esposas, y de ahí que empieza a darse por hecho el privilegio. En octubre de 1702 la duquesa fue enviada a la iglesia de San Luigi de Francesi y estuvo en el inginocchiator, o sea, el reclinatorio, más de media hora. Aparece lo mismo en las fiestas de San Francisco Saverio en el Gesù, desde donde se sentó a donde van los cardenales, cerca del inginocchiator, y mandó una almohada de las del mismo inginocchiator. El privilegio se asume de forma oficiosa contra lo decretado por el Papa. Y esto hace que, por ejemplo, cuando le retiran el estrado en una visita que hace a la iglesia de Santo Domingo y Sisto, se vaya. Se queda en la puerta, cuando ve que le retiran el estrado, se va. Es curioso porque se encuentran con que el Papa se da cuenta de que no sirve de nada ese decreto. Y entonces, en 1705... refuerza hace un nuevo decreto, mucho más duro que el anterior, dejando caer toda su fuerza sobre los rectores de las iglesias, que de consentir esos abusos quedarían suspendidos a divinis y las iglesias bajo interdicto. Es decir, se convertía ya en una forma de cortarlo de raíz. Este nuevo decreto se publica en agosto de 1705 y se distribuye por toda la ciudad. Y se cree que podría haber respondido, además de claro relajamiento de costumbres, a un incidente ocurrido un mes antes en la iglesia de San Giacomo degli Spagnoli, donde la duquesa de Uceda, tal y como aparece narrado, llega a San Giacomo y se sienta, dice,
Voy a leerlo exactamente para que lo veáis. Entró por la parte de la Plaza Navona y donde hacía mucho calor, como hacía mucho calor, no quiso subir al coretto y fue al inginocchiato a donde estaba arrodillado el cardenal Imperiali, el cual, viendo que su excelencia iba para arrodillarse, se retiró y se fue dentro del presbiterio, y el decano de la catedral tomó una de las almohadas del mismo inginocchiator para que el cardenal se arrodillase. A juicio del maestro de ceremonias, el mismo que escribe el diario, de ese encuentro resultó que la congregación de ceremonial publicase un decreto a fin que las señoras embasadoras no vayan a los inginocchiatores. Como vemos, la situación de tensión era muy grande y sigue, o sea, ella no se arredra. Cuando sale el nuevo decreto, ella continúa. Y de hecho, se ve que incluso un año después sigue sin ceder terreno, porque lo hace también en una novena en San Giacomo degli Spagnoli. Esta actitud desafiante de la duquesa entiendo que debe ser leída a la luz de los acontecimientos bélicos que ocupan Europa y de los que Roma, como se ha visto, no podía permanecer ajena. Como ya se mencionó, resulta desde luego sospechoso y creo que digno de mayor investigación por mi parte o por quien quiera realizarla, comparar qué estaba sucediendo con la embajadora del Sacro Imperio en ese momento y ver si aparecen en las fuentes alemanas referencias a este tipo de actitudes que claramente tienen mucho que ver con la negociación de los espacios públicos de estas mujeres que además eran representantes a su vez de las misiones de sus esposos. Y con esto creo que ya he terminado. Muchísimas gracias, Pilar. La verdad es que has abierto, yo creo que nos has lanzado muchos espacios de comparación. Me parece interesante ahora recuperar algunas ideas para el diálogo que tendremos después. Yo creo que está claro que hay que reivindicar este espacio informal en el que las mujeres ejercen, efectivamente, mueven los hilos de una manera muy, muy activa y tienen una presencia importantísima. Has nombrado pues, esos grandes trabajos que tenemos de Andrea Sammer-Matis, de Laura Oliván, bueno, toda la escuela de la Complutense de la que surgen muchísimos trabajos, con Carmen Sanz, etc. Me parece que también aquí en este espacio, ¿no?, podemos retomar también, pensando en esos espacios informales, las fiestas de damas, ¿no?, que María Grazia Profetti estudió mucho, que es algo que se produce en esas élites que se van moviendo en el espacio europeo. Vemos que usan el teatro y esas comedias con un lenguaje codificado donde nada es casual y hay todo digamos, una comunicación a partir del espacio informal importantísima. Estamos estableciendo siempre comparaciones en el ámbito europeo, en el ámbito americano comparamos entre virreinatos, pero me parece fundamental ver y extender esos ámbitos de comparación, porque, por ejemplo, retomando estas pequeñas representaciones, sabemos de un linaje que tú conoces muy bien, que son los duques de Alburquerque, como el primer, dentro de ese linaje familiar, el primer duque de Alburquerque, el de 1653, él es mecenas de Agustín Moreto. La primera parte de Comedias de Moreto se la dedica al virrey, se la manda, iba a decir se la manda sí, se la manda, se la dedica. Yo estoy convencida de que muchísimas relaciones de comedia, es decir, fragmentos de comedia, se representaron en México. Los virreyes de Alburquerque, luego nos hablarás también de ese linaje, son familias, son mujeres, porque son ellas, en muchos casos también las que patrocinan esos espacios, son gente de teatro y esos hábitos culturales, en el caso el eje Madrid-México, a partir de los Alburquerque lo podemos ver muy bien. Y luego hay otra idea también muy interesante que también la vemos mucho en América, que son ellas, en muchos casos, las que aportan el apellido y el linaje. Y ellas lo llevan de cuna. Y eso, en el espacio informal,
y en el espacio formal se proyecta de alguna manera, y eso también es muy importante verlo, ¿no? Y hablabas de la conquista del espacio. Me parece interesantísimo, ¿no? Cómo literalmente van conquistando ese espacio. En México tenemos muchísima documentación sobre los conflictos en la precedencia de las órdenes religiosas en las procesiones, ¿no? Y me parece genial esta documentación, que seguramente estas mujeres también de algún modo tenían en esos espacios religiosos. Y en América Curro lo ha trabajado muy bien en esas jaulas de virreinas. Y luego otro aspecto interesante, bueno, 2 notas más antes de dar paso a la intervención de Curro, que tienen que ver con ese qué diario más increíble, el diario de ceremonial estrictamente pensado para una mujer. De momento no tenemos esa documentación para América, tenemos que trabajar entre líneas, ¿no? con lo poquito que podamos interpretar, pero sí sabemos a través del diario de García Panes la recurrencia de escribir el ceremonial una vez, iba a decir aterrizados, una vez desembarcan los virreyes en Veracruz y van replicando ese recorrido cortesiano hasta la Ciudad de México, donde tienen una representación de bienvenida en cada una de las ciudades. Es constante el decir, y si va virreina, y si va virreina, no sé cuántos, porque la entrada bajo palio es exclusiva del virrey. Entonces ella ya ejerce ese poder reuniéndose previamente con esas mujeres en esos balcones. Entonces sí hay y si va virreina, ¿qué es lo que sucede? Porque está claro que es un espacio propio, ¿no? Y ellas lo conquistan por ese linaje de apellidos. Y luego una última idea de lo que para apuntar después, la tragedia que puede suponer perder un ajuar, porque está claro que es tan importante esa ostentación, esa mostrarse. El virrey también es recurrente, ese tipo de lenguaje en las relaciones de fiestas y documentación, parecía que llevaba al rey en el cuerpo, o sea, tiene que mostrar esa presencia real, y además en un lugar tan lejano como América, continuamente, moviéndose, vistiéndose, comiendo, o sea, es tan importante el menaje cotidiano hasta ese punto, ¿no? Entonces, yo creo que nos has dado claves muy, muy interesantes, muy sugerentes, que podemos tomar el guante, ¿verdad?, para ampliar los horizontes de comparación, ¿no?, entre Europa y América. Y hablando de América, pues claro, es un lujo inmenso el tener aquí a Francisco Montes, profesor titular de la Universidad de Sevilla en Historia del Arte, especialista en mecenazgo, redes de patrocinio artístico virreinal, con un trabajo espléndido y maravilloso sobre las 2 sagas, ¿no?, sobre esa saga doble de virreyes de la familia de Alburquerque, interesantísimo. Y también, pues cómo no, un gran especialista en arte virreinal y un conocedor máximo, ¿no?, de todo ese patrimonio artístico en el entorno sevillano. Entonces, dicho esto, es un lujo teneros aquí. Nos hemos sometido a este formato que yo creo que bueno, nos faltaría un cafecito, ¿verdad?, para relajar un poco, o una tinita, pero yo creo que es muy interesante. Yo os agradezco mucho el experimento, porque creo que no sé, yo creo que es muy sugerente juntarnos y pensar en estas cosas y en esta clave. Y dicho esto, yo prometo aplicarme, pero para la próxima, tan pronto terminemos la sesión, vamos a subir un cobre que va a ser muy importante, del que nos va a hablar Curro en su presentación, que por problemas técnicos no hemos tenido tiempo de subir antes, pero subiremos. Y bueno, y dicho esto, pedirte disculpas y agradecerte y agradeceros, porque es un lujito. Bueno, nada, muy buenos días a todos los que nos estáis viendo desde el otro lado de la pantalla. Por supuesto, bueno, agradeceros a vosotras, a Pilar, tu compañía en este acto, y sin duda alguna
a Judith por haber contado conmigo. Yo encantado de ser tu conejillo de India en este experimento, pero bueno, vamos a ver. De momento está fluyendo todo muy bien y creo que va a servir para abrir nuevos horizontes en estos temas, que le llegue a la máxima de interesados, interesadas posibles. Y por supuesto, nada, agradecerte también, bueno, el papel o la labor que me has asignado dentro de tus proyectos de investigación, sobre todo de tu red de excelencia patrimonio femenino, que sin duda alguna pues me han ayudado a darme cuenta de un tema que para mí había pasado prácticamente desapercibido, ¿no? Y un tema que retomo y que espero continuar con nuevas apuestas en este nuevo proyecto I+D que empezamos ahora, Factos, Simulacros y Saberes en la América Virreinal, con el que este seminario indiferente virreinal está siendo, pues, en cierta medida inaugurado. Bueno, pues como decía anteriormente, el tema de las virreinas es un tema que en mi trabajo, pues, sobre el patrocinio y el mecenazgo de los virreyes, en un primer momento debo confesar que no era uno de mis objetivos prioritarios. Yo cuando inicié mi trabajo de mecenazgo sobre los virreyes de la Nueva España en el año 2005, con la beca que tuve predoctoral en la Universidad de Sevilla, me planteé la necesidad de llevar a cabo un estudio que pusiera en valor el papel de los virreyes en América, en este caso en la Nueva España, como mecenas y protectores de las artes, en el sentido de ver si los mismos fenómenos y dinámicas de estrategia de patrocinio, propaganda cultural, que algunos de estas personas habían desarrollado, o sus familiares y parientes, en otros territorios europeos, como era Italia o Flandes o la propia península, podían ser estudiados y analizados en casos similares tanto en las Cortes Virreinales del Perú como de México. En este sentido, elegí la familia ducal de Alburquerque. Me llamó la atención un artículo de los años 50 de Romero de Terrero sobre el virrey duque de Alburquerque y las bellas artes, donde él ya llamaba la atención sobre la importante labor que tuvo este personaje en concluir las obras de la Catedral de México, en enviar una serie de regalos a la corte. Y tras esa pista y con la idea de ver si los dos virreyes que hubo de esta casa, que fueron abuelo y nieto, también entre sí, fruto de este contacto con la realidad americana, podía obtener algunas conclusiones que de hecho luego pues sí obtuve, ¿no? Como ya digo, dentro de estos objetivos, el papel de la virreina en cierta medida pasó a ser secundario, porque ya con el papel del propio virrey era un reto para mí el ver hasta qué punto estos intereses artísticos habían sido una cuestión prioritaria, cuando en el contexto americano estaban bajo la mira inquisitorial, estaban sometidos a mucha más presión de lo que podía ser el contexto europeo, donde quizás pudieran dar rienda suelta a estas necesidades, ¿no? a estos lujos, por así decirlo. Allí sus obligaciones burocráticas, el controlar el fisco, el estar pendiente de que no hubiese rebeliones, otros temas políticos, mantenían un poco más al margen lo que eran estas cuestiones, ¿no? Es así que, bueno, también por aquella tiempo, bueno, tampoco estoy hablando hace 15 años, el tema de las virreinas era un tema al que sinceramente no se le habría prestado prácticamente atención. Había algunos apuntes que ya había realizado Alberto Baena en su libro sobre la mujer en la Nueva España. La virreina había sido tratado desde sus perfiles biográficos por Rubio Mañé en su colección sobre el virreinato, donde se las trata en un capítulo que se llama Estado Social de los Virreyes, es decir, ellas pasan a ser, como vamos a hablar posteriormente, la consorte, el papel secundario, relegada a lo mínimo, y luego, bueno, algunas precisiones más de otros artículos que posteriormente, ya digo, en estos últimos años han ido incrementándose, pues con un artículo excelente de Isabel Arena sobre la condesa de Baños, la tesis doctoral de Daniela Telles sobre las virreinas en la época de la Casa de Austria, y también Antonio Rubial, su artículo que hace un compendio magnífico sobre la documentación existente hasta el momento, poniendo en valor el rol de la virreina en diferentes apartados, ¿no? Pues partiendo de este estado de la cuestión, cuando yo empiezo a hacer mi estudio, evidentemente tengo que tratar el perfil biográfico del virrey y de la virreina, ¿no? En este caso, el duque de Alburquerque, el octavo duque de Alburquerque, don Francisco Fernández de la Cueva, iba acompañado de la virreina, fue uno de los virreyes que fue a América con la virreina, y la hija de ambos, Ana Rosalía de la Cueva, para hacer una breve sinopsis biográfica de este personaje. Ella era doña Juana Francisca Díez de Oz y Armendari, era la única descendiente de Lope Díez de Oz y Armendari, el primer marqués de Cadereyta, y de doña Antonia de Sandoval y Afán de Rivera, tercera condesa de la Torre. Ella había nacido en Sevilla, de niña es mandada a la corte y entra a formar parte del séquito de meninas de Isabel de Borbón, y dentro de las estrategias
de políticas matrimoniales, que en la Casa de Alburquerque fue muy interesante desde sus inicios, desde tiempos del propio Beltrán de la Cueva. Dentro de esta estratégica de políticas matrimoniales, pues se casa, es desposada con el primogénito de la Casa Ducal de Alburquerque, en 1645 en la capilla del Alcázar Real de Madrid. Ellos fueron unos nobles muy importantes, afines a la corte de Felipe IV. El virrey duque de Alburquerque se marcha a luchar en las campañas bélicas de las sublevaciones de Cataluña, de Barcelona contra los franceses, y ella queda entre el palacio de la Plazuela de la Encarnación de Madrid y el castillo de Cuéllar, que era el feudo principal de esta familia. Hasta que en 1653, como premio por la labor que había realizado el duque, que ya arrastraba un expediente militar intachable en la guerra de Flandes, y sobre todo esta defensa que hizo de Tortosa y Barcelona fue como la guinda para esta promoción, son enviados como virreyes a la Nueva España junto a la única hija de ambos. Allí el periodo de gobierno es entre 1653 y 1660, vuelven, y dentro de ese progreso, y luego quiero que hablemos también de este tema, siguen ascendiendo en las aspiraciones sociales y aristócratas, y son enviados en 1666 en la embajada que va a acompañar a la infanta Margarita de Austria a Viena para casarse con él. Eso era un premio, él iba de camarero mayor y ella de camarera mayor de la infanta. Hicieron el viaje y ya, para colmo, son además posteriormente promovidos al virreinato de Sicilia. Es muy interesante esta conexión que poco se ha hecho y trabajado, y también lanzo algunas de estas propuestas de conectar el papel de virreyes que han estado primero en América y luego acaban en Italia, que son muy pocos. Y el caso de Alburquerque son apenas 3 años, 1667, 1670, y ya él fallece a la vuelta, pero ella todavía muere muy longeva y pasa a ocupar el cargo de camarera mayor de las 2 reinas consortes de la casa de Carlos II. Y ya pues muere, y las crónicas la recogen, bueno, en sus exequias como instruida, literata y de muy española, porque también se considera que se resistió a los gustos afrancesados que introdujeron estas consortes. Pero además ella tuvo un papel fundamental a la hora de casar a su nieto, el 10º duque de Alburquerque, con la hija del valido, el duque de Medinaceli, doña Juana de la Cerda. Este matrimonio también marchó a México como virreyes, además fueron los primeros virreyes borbones, yo estoy seguro que alentados por la abuela de este virrey y con ya alguna guía y pasos a seguir en ciertas cuestiones de ceremonial, protocolo, estrategias de mecenazgo. Debo decir que la única hija de doña Juana, doña Rosalía, para no perder el linaje por vía paterna, al no haber heredero varón, la casaron con su tío, Melchor de la Cueva, el 9º duque de Alburquerque. Y ambos fueron padres del 10º duque y virrey, que es el que va acompañado de doña Juana de la Cerda a México. Bueno, hecha esta pequeña introducción histórica o biográfica del perfil de doña Juana, ella hereda los títulos de su padre, ella es marquesa de Cadereyta, condesa de la Torre, por lo tanto estamos hablando, y así lo recogen las crónicas, de una de las aristócratas más influyentes de su época. Eso sin duda alguna se dejó ver en su paso por la Nueva España. No era una secundona, como os he dicho anteriormente, era una mujer que gozaba de sus propios títulos, de su propio linaje, y además un linaje con importantes posesiones en el territorio peninsular. Por lo tanto, más allá de pasar a quedar relegada en ese segundo plano que la historiografía le ha asignado a la mayoría de estas mujeres, o que al menos los documentos y los datos que tenemos no nos lo dejan entrever, en el caso de esta virreina, yo poco a poco pude ir vislumbrando y dilucidando efectivamente el interés que ella tuvo por cumplir la trascendencia que significaba el rol político que le conllevaba el ser, o lo que yo he denominado ser, en ese trabajo que hice, el otro yo de la reina. Es decir, si el virrey era el alter ego del rey, ella haría todo lo posible dentro de las limitaciones que le permitían la corte novohispana y sobre todo las autoridades peninsulares, ejercer también ese derecho, ¿no? Y yo, mi trabajo, o poco a poco, como voy hilvanando esta historia de la virreina, porque ya digo, esto es algo que he trabajado a posteriori, comentaba antes con Pilar, que cuando uno, y para los que estáis ahí haciendo vuestro trabajo, no os agobiéis si no llegáis a darlo todo, ¿no? Porque luego salen muchas más cosas que enriquecen, que amplían, y el caso mío es un ejemplo de un tema que me pasó desapercibido y ahora me está dando mucho juego, ¿no? Sobre todo ver las cosas de otras perspectivas, otros puntos de vista que también me están sirviendo. En este sentido, tracé el paso de la virreina y todo este
este rol de mecenas, agente política, cultural, en dos capítulos, ¿no? El capítulo de los rituales festivos, el papel de la virreina en la fiesta, y luego la virreina me parece como algo curioso y que hay que investigar más como agente artístico. Es decir, de qué manera ella también se posiciona como mecenas de las artes en el contexto americano, ¿no? De doña Juana, de su paso por América, por la Nueva España, teníamos muy pocos datos acerca de su vida cotidiana. Bueno, en el archivo de Indias se recogía el expediente de su séquito, de las damas que la acompañaban. Yo también investigué mucho en el archivo de la Casa Ducal de Alburquerque, en Cuéllar, que todavía la familia lo mantiene, muy bien conservado y abierto al público, y allí encontré algunos documentos interesantes sobre los objetos del ajuar que ella deja en el castillo de Cuéllar antes de irse a México, es decir, sus propiedades más valiosas, datos que poquito a poco me iban abriendo un poco el horizonte de este personaje. Y luego lo que nos aporta Guijo. Guijo es una fuente importante para los que nos dedicamos al Virreinato de España. Hay veces que hay que contrastar con documentos de archivo, las crónicas de Guijo, pero Guijo nos habla de ella, pues de algunos datos puntuales durante su tránsito, su paso por la Nueva España. Es muy interesante el dato que nos habla de un mal parto, ¿no? Ella tuvo un aborto en México, de ella una de las excepciones, algo que le persigue que tenga un descendiente varón, y eso le va a marcar mucho durante su paso por México. Y luego también pues, nos habla del entierro de una de sus recamareras, que había sido esclava negra, y de un ataque de celos de su marido, cuando es agasajada con excesos en la casa de un notable funcionario, también la muerte de su confesor jesuita, el agasajo que le ofrecen a la virreina entrante y la visita junto a su hija a las clausuras franciscanas de Santa Clara y San Juan, que Judith Farré ha trabajado también los festines que le hacían a las virreinas en sus visitas a los conventos, y también algunos datos más anecdóticos que pues la hacen o la presenta como participante de lo que pertenece a sus maridos por la representación que hacen de la persona de su majestad, y cito la fuente de Guijo. Bueno, el primer paso dentro de los rituales festivos de estos dos bloques que trato son las entradas triunfales. Las entradas triunfales, bueno, que han trabajado colegas como Juan Chiva de la Universidad Jaume I, en su libro compilatorio sobre todas las entradas de los virreyes de la Nueva España, o también casos que ha trabajado Judí y otros colegas mexicanos y españoles. El tema de los arcos triunfales que se elegían, todo el lenguaje político, emblemático, iconográfico, ha sido desglosado en algunos aspectos. En el caso del virrey duque de Alburquerque, le erigen dos arcos alegóricos, alusivos a sus virtudes militares, uno dedicado a Marte, al dios Marte, y otro a Ulises. El de Marte se lo dedica a la catedral y el de Ulises el ayuntamiento de la ciudad. Y, al igual que en otros casos que sucedió, hay un emparejamiento mitológico. Igual que había pasado pues, con otros virreyes, como los marqueses de Mancera, o también el más curioso, el de la condesa de Paredes, elogiada por Sor Juana Inés de la Cruz y Sigüenza y Góngora, o el de la virreina Luisa de Ahumada, que está estudiando Judith. En el caso de la virreina duquesa de Alburquerque se la vincula a Belona, en el caso del arco de Marte, y a Penélope, en el caso del arco de Ulises. Y es muy interesante, y no voy a desglosar ni me voy a entretener más en los cuadros alegóricos que se conocen en estos arcos, en los que hacen hincapié en el papel fundamental de la virreina en unión a su marido en los asuntos de gobierno, algo que tú también has comentado antes, que me parece un punto muy interesante en común, el papel que ella va a jugar como mediadora en los asuntos de gobierno, los anhelos que la población mexicana espera de ella. Ella también lo que va a aportar en cuanto a las virtudes de nobleza, lealtad, fidelidad, ¿no? Y sobre todo es muy interesante porque los dos cuadros alegóricos, tanto como Ulises, ella, Penélope, arrastra un carro triunfal donde va su marido, y también como Belona agarra también, o lo lleva, lo impulsa, ¿no? Es ella la que está tirando de él y la que ejerce de fuerza para que lleve a cabo su mandato. Y por supuesto, bueno, hablar de cuestiones, por ejemplo, prudencia y justicia, pedían maridaje con la pureza y la virtud, y también es muy interesante una de las tarjas, para tampoco alargarme más, en la que se leía el siguiente epigrama: Marte español, valiente y belicoso, de tan sacra Belona conducida, en Europa dejasteis lo vencido y a México traéis lo victorioso. Es decir, ella, sin duda alguna, está ocupando un papel protagónico en estos arcos, el pueblo hispano la espera ansioso, y en este sentido pues se la muestra como reflejo de todas esas virtudes, mediadora política, en unión y armonía con su marido. No voy a entrar más en detalle para no extenderme y abordar otros casos. Otro de los temas que yo he trabajado es el que he llamado como lugares privilegiados. Antes también tú lo has comentado, esos lugares en los que, también cito
a Judith, porque es inevitable que la cita, cuando habla de la posición simbólica y pública que ejerce dentro de algo que ella llamó un ocultamiento visible. Es decir, la presencia de lo invisible o el ocultamiento de lo visible. Eso es fundamental dentro de estos rituales áulicos de poder, ¿no? Y en este caso se conocía el caso del balcón de la virreina, con celosía, y yo también desmitifiqué un mobiliario litúrgico que ya Guijo recogió, que era una jaula. Se dice que cuando se dedica la Catedral de México, en 1656, que la dedica además inconclusa al duque de Alburquerque, él además también era debió ser un tipo también bastante enérgico y querer esa propaganda y lucir, ¿no? Además aprovecha que no hay arzobispo, es decir, también son todas unas estrategias muy curiosas. Dice Guijo que la virreina, su hija y el duque se suben, barren el presbiterio y ella se encierra en una jaula ricamente decorada. Esto de la jaula pasa como de leyenda y de mito y yo tuve la suerte de que tenemos algunas veces los investigadores de encontrar en el archivo de India un expediente que 20 años después habría pleito con el arzobispo y le enviaban a Carlos II unas quejas formales sobre el ruido y lo indicoroso de esta jaula. Por lo tanto, se corroboraba que efectivamente existía esa jaula, que era un mueble, una especie de tribuna o palco, que las crónicas y los testimonios que se recogen 20 años después achacan a esta virreina, ya que decían que era gran amiga del boato y que por su orgullo y altivez mandó fabricar una jaula para ella y su hija cuando se hicieron las fiestas de la dedicación de la primera catedral. Por lo tanto, achacan a la duquesa, el haber sido la inspiradora de esta tribuna, que sin duda alguna yo lo he relacionado con pues, los mismos rituales que aquí en la corte, la idea de trasladar esas pautas de comportamiento lo referente al protocolo eclesiástico seguido por los estamentos privilegiados, ¿no? Ya que como alter ego de la soberana, la marquesa tampoco se manifestaba junto a su esposo, ella no podía estar sentada a su lado, sino que tendría que ser escondida en un lado, también como modelo de recato junto a la doncella, y desempeñar así un papel fundamental en la conformación de esta representación pública en los códigos sociales y también en la reproducción del modelo hispánico, ya que aquí en la península existían las mismas tribunas en las iglesias de patronatos ducales o nobiliarios y en el propio Alcázar Real la reina y sus damas se resguardaban en una tribuna especial. Por lo tanto, es una muestra más de dejar patente su presencia trascendental en estos contextos y de pasar a lo que siguiente voy a hablar, o lo que voy a hablar a continuación de otra fiesta, es el simulacro regio, es decir, la virreina que actúa, ¿no?, transfigurada en el papel de la reina. Y esto también lo voy a sumar pues, a otra fiesta que los duques de Alburquerque van a organizar con motivo del nacimiento del príncipe Felipe Próspero, el primogénito de Felipe IV. La noticia se recibe en México pues, con gran expectación y los duques organizan las que se dicen son las fiestas más impresionantes que hubo en todo el virreinato, ¿no? Y se edita un impreso que Judith también lo ha trabajado y yo tuve la suerte bueno, la suerte no, el interés de desmenuzar al máximo, de estudiarlo y analizarlo con lupa. Es una relación ajustada de estas fiestas que le manda el duque de Alburquerque al valido de Felipe IV para que vieran los factos que allí se habían organizado. Y es muy interesante encontrar los detalles o las anécdotas en los que la virreina aparece y en los que aparece además y ella hace patente su protagonismo. Tanto es así que en las fiestas, en una noche, dice de las máscaras, la ve desde el balcón, como era lo precedente, lo correspondiente, y en otra, ella baja del balcón y desfila junto a su marido, algo que es prácticamente espectacular. Y además dice la crónica que deslumbra por el gran número de esmeraldas, perlas, rubíes. Que a ella, iba en una rica carroza junto a su marido, adornada con todo lujo y boato que la situación requería, ¿no? La idea de ella de querer persuadir la atención del público mediante un impacto visual tremendamente fascista, porque dice el relato que ella y su hija y su marido iban vestidos igual, con los mismos aderezos, es decir, no se escatima, ¿no?, en las alabanzas de las descripciones de las telas, las guarniciones y sobre todo en otras ocasiones como también fueron los festejos taurinos, donde se habla del ingenioso y el gusto, ¿no?, del artificio que procuró mi señora la duquesa, y cito la crónica del escritor novohispano que
está hablando de esta crónica, ¿no? Por lo tanto, me parece muy interesante también traer aquí esa función, esa ficción, esa apariencia, y dentro de los simulacros no puedo olvidar un detalle que sucedió en otras ocasiones, y es que en el momento de dar los parabienes al virrey por el nacimiento del heredero, también la corte, toda la corte, acude a las estancias de la virreina para darle también las enhorabuenas, ¿no? Como si se tratase de la propia reina, ¿no? Por lo tanto, se están estableciendo esas funciones simbólicas, esos simulacros regios que también pues, me hace tanta... he trabajado, ¿no? Y también quiero seguir pues indagando más en otros casos similares que se pudieron desarrollar en el Virreinato de la Nueva España. Y ya lo último que voy a tratar, estos minutos que me quedan de mi intervención, es la cuestión de los ajuares políticos, los ajuares de objetos, los souvenirs que la corte o que la virreina encargaba, los regalos que ella recibía. Tenemos los inventarios de bienes. De ella en concreto no lo hemos encontrado, pero sí yo he trabajado el inventario de su hija, donde aparecen numerosas piezas de origen americano. Cantidad de objetos, de muebles, joyas, pintura, tanto de lo que ella trajo como lo que también heredó de su padre, porque no hay que olvidar que su padre fue también virrey de la Nueva España, por lo tanto hay conexiones en estas redes familiares. Y además de estos objetos y de estos regalos, de estos souvenirs, lo que ella manda al rey, a la reina, lo que manda también a la clausura de Ágreda. Los virreyes eran muy cercanos a la madre de Ágreda y también envían estatuillas de marfil, los regalos procedentes en este contexto diplomático. Y como ha comentado Judith, pues uno de los últimos hallazgos que he realizado en base a esta familia, pues tuvo lugar hace apenas 3 años, cuando en una exposición que hubo sobre arte virreinal en Burgos, apareció un pequeño cobre titulado San Francisco con donantes, ¿no? San Francisco, que se le atribuyó a un pintor novohispano de finales del siglo XVII. Y yo rápidamente identifiqué entre los personajes al duque de Alburquerque. Lo identifiqué gracias al retrato del duque que se pintó para la Galería de Virreyes, que se hacía o se ponía en el palacio y también en el cabildo. Pues enseguida identifiqué al virrey, y junto al virrey estaba la figura de San Francisco, él arrodillado, entregándole una inmaculada, y del otro lado una mujer, un personaje femenino, junto a una niña. Por lo tanto, rápidamente identifiqué que la pareja que había del otro lado era su mujer, la marquesa, doña Juana, y la hija de ambos, doña Ana Rosalén. Por lo tanto, contextualicé la obra, la describí o la estudié como un objeto emotivo, un recuerdo de un hecho político muy importante que fue el juramento concepcionista de 1653 que el duque de Alburquerque estableció en la capital mexicana. Él le está dando una inmaculada a San Francisco, pero es que es muy interesante porque San Francisco le está dando su cordón a la virreina. Se cuenta también en los documentos que la casa de Cadereyta tenía como reliquia sagrada el cordón de San Francisco. Ellos eran patronos de San Francisco Cuéllar, el nombre, ¿no?, de la familia presente, ella era Juana Francisca, ella entró a la Orden Tercera, por lo tanto es un objeto en el que están manifestando no solo su piedad, es un objeto propagandístico, algo que ellos quisieron traerse de recuerdo en el ámbito privado, pero al mismo tiempo para que dara constancia de ese hecho propagandístico y también de un hecho piadoso como fue el que ahí quedaba plasmado. Y ya para acabar, llegué a atribuir ese cobre a un pintor, el pintor más importante de ese momento en la corte virreinal, que era José Juárez, a quien la investigadora Nelly Sigó le dedicó un extensísimo catálogo, y ella ya dejó entrever la posibilidad de esa participación del pintor en la corte virreinal. De hecho, sí está documentada la participación con el siguiente virrey, con el conde de Baños, pero en este caso con este virrey, el duque de Alburquerque, su predecesor, no se había trabajado. Y yo, pues por una serie de afines estilísticos, hice algunos estudios y pude concretar que ese cobre lo había pintado José Juárez, al igual que los retratos del virrey, y que dicho cobre además había sido un encargo por parte de la pareja virreinal. Y yo tiendo a pensar más que por parte de ella, ya que ella, según la pose, aparece mirando al espectador, adquiere un gran protagonismo. Y no solo eso, sino que ella y una de sus camareras, de su séquito, Francisca Ruiz de Valdivieso, debieron también
tejer, ¿no?, el encargo artístico de un gran lienzo de la Virgen de Guadalupe que posteriormente llega a la concepcionista de Ágreda, cuando esta camarera suya ingresa como monja de clausura. Y este cuadro también está firmado por Juárez. Por lo tanto, vemos a este pintor en el contexto de estos virreyes, de su séquito, de su corte, y probablemente auspiciado por la virreina. Ya digo, estos son muchas hipótesis, no tenemos mucha documentación, ya he dicho de unas cuestiones que nos faltan a la hora de poder estructurar este hecho, ¿no? No tenemos contrato, no hay evidencias, ¿no?, que nos manifiesten este contacto entre el pintor y la virreina, pero sí podemos deducir ciertas cuestiones de todo ello. Y yo creo que, bueno, ya prácticamente he acabado. Sí me gustaría, bueno, leer una pequeña síntesis bueno, una pequeña idea general para cerrar. En los casos analizados en torno al papel de la marquesa de Cadereyta, duquesa de Alburquerque, su papel en la sociedad novohispana no estuvo postergado al de la simple consorte de un gobernante. Cuando la ocasión lo requirió, cumplió a la perfección la tarea de encarnar la función simbólica que le confería ser el alter ego de la reina. Ya fuese ocupando los mismos lugares estratégicos, o haciendo retratar en actitudes idénticas, la sociedad novohispana recreó en torno a su figura una serie de invenciones donde se pudo materializar la magnificencia de la monarquía hispánica transferida al territorio americano. Así pues, el simulacro regio reemplazaría la presencia física de la soberana mediante la construcción de una imagen virtual a semejanza de ella. Estas ficciones áulicas quedaron reforzadas gracias a los deseos de la virreina por dejar patente la trascendental significación de su persona, como cuerpo político, ya fuese a través de suntuosas apariciones públicas o en misteriosos ritos de ocultamiento. Pues nada, gracias. Intuyo que hemos tenido algún problema en la conexión en directo, pero yo creo que ahora estamos retomando. Simplemente decir a todos los fans que simplemente decir que bueno, que a pesar del directo, estos vídeos está todo siendo grabado, con lo cual luego vamos a trascender el efímero. Y bueno, vamos a ser inmortalizados. Absolutamente. En píxel, ¿no? O sea, vamos a hacer un simulacro pixelado. Bueno, quiero también recuperar algunas ideas de todo el universo que nos has trazado, para luego ya empezar pues a tirar líneas, ¿no?, a establecer redes. Me parece que hay algo que a lo mejor podemos usar para pensar, que creo que estas mujeres ejercen un poder informal. Y está claro que hay una etiqueta, en el caso americano siempre es una etiqueta que tenemos que intuir, descifrar, ya sea viendo la disposición gestual de un retrato familiar o leyendo entre líneas en documentación. No tenemos la suerte de tener ese espacio profesionalizado en cuanto a embajadoras, donde sí hay... claro, no es lo mismo ser embajador que ser virrey, ¿no? Pero bueno, salvando las distancias, yo creo que podemos reconstruir a partir de este tipo de documentación y esas intuiciones que podemos de algún modo extraer, ya sea de la cultura visual, de la cultura performativa de la fiesta o de la arquitectura religiosa, ¿no? Que me parece que es una tríada interesante en la que podemos transitar. Y dicho esto, yo creo que el hecho de lo que habéis comentado, estas mujeres deben ser siempre mediadoras, porque de algún modo en la tipificación de ese poder informal, a pesar de que en espacios, digamos, alternativos, domésticos, cotidianos, etc., ellas ejercen realmente ese poder, desde un punto de vista público, se tipifica ellas como mediadoras, ¿no? Igual que, digamos, trascendiendo y equiparando lo civil con lo religioso, la mediación que se espera de la Virgen María, ¿no?, en cierto modo. Cuando ellas tienen algún tipo de iniciativa, se convierten en mujeres peligrosas. Y eso sí lo vemos mucho en la documentación americana, ¿no? Cuando vemos que una virreina rompe el protocolo, eso genera... Sí, por ejemplo, el tema de la jaula, ¿no? Absolutamente. Se la culpa sí, a ella sí, se la culpa, ¿no?
y esa yo creo que es una idea que podemos desarrollar, ¿no? El papel de estas mujeres cuando salen de esa mediación y tienen iniciativa, eso es un peligro y una culpa, ¿no? Me parece también interesantísimo que transitemos comparando protocolos civiles y eclesiásticos, ¿no? Siempre se ha dicho, y eso lo sabemos, que en clave festiva el fasto es igual, en un espacio y en otro. Y me parece pues, que hay ejemplos claros que en este caso lo demuestran, ¿no? Ya sea con esos cojines, conjuntando colores, etc. La documentación, ¿no? Qué difícil a veces es rellenar esos huecos, ¿no? Esa documentación varia, que suele estar en esos apartados de indiferente, ¿no? Y qué importante es reivindicar ese espacio documental, ¿no? como materia de trabajo. Y fundamental también pensar en términos de impacto visual, ¿no? Es el simulacro, la pompa, el impacto, la suspensión, ¿no? Que se quiere generar con esa apariencia. De ahí la importancia de la cultura visual, obviamente, pero de la cultura material, ¿no? Todos los inventarios de bienes, todo lo que nos pueden llegar a decir, ¿no? Y cómo es absolutamente necesario ver el recorrido en un circuito transatlántico, europeo, americano, porque luego vemos que hay escasos tránsitos, ¿no? de virreyes que de América saltan a Europa, pero hay que pensar en esos términos. Y luego una pregunta para Pilar y ya os lanzo. Y ¿no existen metáforas mitológicas en ese tipo de registro que tú, en la documentación que has manejado, son embajatrices, ¿no? Es otra órbita, pero ¿has encontrado algún tipo de metáfora mitológica que en el caso americano el elogio es un elogio compartido, ¿no? Si él es Marte, ella es Belona. Si él es Ulises, ella es Penélope. O sea, y esa pregunta. Y yo creo que, bueno, dicho esto, no sé, ¿qué os parece? Empezamos. Pues este nivel de representaciones alegóricas, que me ha parecido muy interesante, sí, cuando has hablado de lo de los arcos de bienvenida, porque para mí es un asunto nuevo, sobre todo que tengan esa presencia tan clara, ella como Belona, como Penélope, pero me parece un papel muy sobresaliente. Y además en la propia representación, que sea la que tira del carro, me parece especialmente interesante y significativo. En el caso de la duquesa de Uceda, yo no he ahondado en la parte representativa, por ejemplo, en las celebraciones civiles, digamos, las que se organizan dentro del Palacio de España, en las serenatas. No he ahondado en lo que nos queda de representación material. Existen algunas representaciones de las máquinas pirotécnicas o de las máquinas de artificio que se colocaban normalmente en la plaza delante del Palacio de España y que luego se quemaban y que están llenas de elementos alegóricos. Realmente no he ahondado en si aparece una representación alegórica de los embajadores. Me atrevería a aventurar que no, que normalmente las representaciones son más alegóricas, pero referidas a la corona. Okay. No suelen ser, no están personificadas, o sea, digamos, individualizadas en la figura de los embajadores. No sé si es porque son embajadores y no virreyes, porque no sé, por ejemplo, si eso, a lo mejor analizando qué sucede en Palermo o en Nápoles, a lo mejor allí sí es posible ver una cosa más, digamos, individualizada. Pero en el caso de las representaciones, así que me vienen ahora mismo a la cabeza, tanto de este periodo, o sea, del periodo de los Uceda, como de otros momentos, es que no se me ocurre ninguna representación específica en la que sea este es el embajador, esta es la embajadora. No, o sea, son más bien alegorías de las coronas, ¿no? De cómo se representan. En concreto, por ejemplo, en una de las celebraciones durante la Guerra de Sucesión se representa a la corona española y la corona francesa abrazándose,
porque claro, eran unos antaño enemigos y que ahora son aliados. Entonces, digamos que se corona la máquina de artificio con esa representación de dos alegorías femeninas que se abrazan, ¿no? Y es así como, digamos, lo más explícito que uno encuentra, pero no me viene a la cabeza así ningún ejemplo concreto en el que se pueda hablar de algo tan claro como lo que has hablado tú sobre la virreina y el virrey, que me parece además Es que yo creo que eso sí tiene que ver con la distancia, ¿sabes? O sea, la necesidad sí, de sí, identificar. sí, puede ser que ahí haya Sí. esté más marcado en el mundo virreinal, lógicamente, Sí. porque las posibilidades de ver a los reyes en persona Claro. son escasísimas. Claro. no, imposibles. Imposible. Claro, imposibles. Bueno, Entonces, evidentemente, sí, imposibles. por ¿Cómo iban a eso viajar? yo creo que si pensamos en el espacio, hablábamos del espacio, por ejemplo, dentro de la iglesia, en el palacio, en el balcón, en la jaula, también podemos pensar que la distancia de ese espacio transatlántico determina también, por ejemplo, este tipo de configuración de estos mediadores y de la metáfora mitológica, por Que ejemplo. sea más visual, más llamativo. No sé, desde luego es un tema interesante para desarrollar porque, claro, en el caso de la Embajada de España sí había una necesidad clara de que, o sea, tenían que tener un cierto nivel de representación. Y, por ejemplo, era muy importante las iluminaciones, bueno, ya no solo la iluminación del palacio en sí misma como muestra de alegría, de parabienes, de lo que fuese, junto con todos los palacios de los afectos, sino también, por ejemplo, era importante la iluminación interna de las salas para que el vulgo pudiese ver las celebraciones que había dentro, porque eso también formaba parte del juego, o sea, ellos tenían que enseñarse. Y era formaba parte de sus obligaciones. Y, por ejemplo, delante de la plaza de España, delante de lo que es la plaza del palacio, pues era habitual que se pidiesen permisos para que fuesen las carrozas de las familias nobles y los pudientes, que se sentaban como si fuesen, claro, como si estuviesen en una grada. Entonces se sentaban más altos para ver mejor. Claro. Y tanto para si era una serenata al aire libre, o si era la máquina de artificio, o las fuentes de vino que se ponían allí, para poder ver el espectáculo, pero también para poder ver perfectamente desde los balcones y los palquetos que se colocaban en la fachada para tener una visibilidad mejor. Wow. Entonces, quiero decir, era importante eso. O sea, que sí, probablemente sería un punto interesante saber qué sucedía en el mundo virreinal. Sí. No, a mí, me ha parecido también muy interesante a propósito de los comentarios que has hecho y van un poco con el tema de la representación, ¿no? de la virreina en los espacios públicos, en el caso que yo trabajé de la jaula. Yo no encontré documentos. Yo vi toda la documentación del Archivo de India, la documentación privada de los duques de Alburquerque, México, y no apareció ni un documento sobre la confección de este mobiliario litúrgico, de esta tribuna, ¿no? El expediente que se abre 20 años después, además en relación con un arzobispo, con un virrey arzobispo, en el que pues, se queja el arzobispo al rey de que ahí pues, ese objeto era un objeto indecoroso, ¿no? Es decir, se genera todo un pleito, ¿no? Y dentro de todos los testimonios de auto, siempre las culpables son las virreinas, ¿no? Que entran con sus damas, que entran con caballeros, etcétera, etcétera. Y finalmente es muy curioso porque la resolución del conflicto es que el rey aprueba que sigue la tribuna, y la tribuna sigue hasta el siglo XVIII como manifestación del poder regio, ¿no? Como lo que he dicho, ¿no? Como escenificación de autoridad también conferida. Pero se trataba de una tribuna fija. Fija. Estaba todo descrito de madera, con celosía, elevada en el presbiterio de la Catedral de México. Y hasta el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, hay constancia documental de que se arma y se desarma, de que hay veces que está, veces que no está, ¿no? Es muy interesante todo este tema de la culpabilidad, ¿no? En el que la virreina, retomo también el excelente artículo de Isabel Arena sobre la condesa de Baños, marquesa de Leiva, que también desgrana de manera meticulosa todos los datos que hay de las crónicas, de los diarios, de algunos expedientes, y es muy interesante porque hay un expediente ahí que ese sí llega al Consejo de India, porque ella incita a su marido, como
este patrono de regio, que cambie el itinerario del Corpus Christi y que lo haga pasar cerca del Palacio Virreinal para que ella pueda ver la procesión. Entonces lleva a cabo ese cambio el virrey y enseguida llega a oídos de las autoridades que mandan al Consejo de India pues la documentación pertinente elevando la queja, ¿no? Y ahí ella, sin duda alguna, aparte de que también se la considera pues una mujer siempre el carácter, ¿no? Como de armas tomadas, ¿no? Como que ellos no podían ser autoritarios ni déspotas, sino ellas son las que... Y en este caso de la condesa de Baños es muy interesante. Y luego no hay, bueno, en la documentación política rastro cero de lo que ellas pudieran opinar, decir o intervenir, a lo máximo que llegaban, y también Judy lo ha estudiado, es a cómo interfería en la elección de abadesas o de algunos clérigos que llegaban a rangos superiores dentro de la jerarquía, ¿no? Intercedían para que sus confesores fueran obispos o para que tal monja fuera abadesa, de los que también hay algunas crónicas, ¿no? El papel de ella en esos círculos femeninos que eran las clausuras, ¿no? Y luego también apuntar dentro de los perfiles biográficos de las virreinas, de lo poco que hay, de lo poco que podemos extraer. Hace poco yo también, bueno, estoy trabajando las fuentes impresas, ¿no? Y dentro de todo este abanico de fuentes impresas encontramos sermones, dedicatorias sermones panegíricos que están dedicados a ellas, a las virreinas. Y previamente se hace una mínima semblanza donde ahí el escritor se permite a trazar, ¿no? Algún dato personal de ella del que podamos dilucidar pues alguna cuestión, ¿no? Pero es muy difícil, la verdad que en el contexto americano, bueno, los que nos dedicamos a ello, es como con cuentagotas, ¿no? Y sobre todo hacer muchas hipótesis, dilucidar, bueno. Pero bueno, poco a poco pues creo que iremos consensuando y yo la verdad que sí, bueno, ya establece el color con Pilar, no sé, el tema este de tú que has trabajado en Italia, yo que trabajo en América, a mí me faltó por trabajar ese eslabón. O sea, yo es verdad que no indagué en Sicilia, no fui a ver pues, cómo fue la proyección de estos virreyes en Italia, ¿no? Y sobre todo también en Austria, en Viena. Sería interesante rastrear la huella americana, creo, porque yo que conozca no hay ningún virrey italiano que hubiese ido a América. Los pocos que hubo fue al contrario, sí, algunos ocuparon diferentes rangos en cargos de la jerarquía, sobre todo militar, y embajadores o capitán general, pero ver qué huella americana, ¿no? Entonces, yo es muy curioso porque en el inventario de San Francisco de Cuéllar, del monasterio, que era del patronato regio, el monasterio está asolado, no queda nada, porque se desamortizó, luego fue fábrica de harina, o sea, no hay nada, está totalmente expoliado, pero encontré un inventario espectacular que tenía un capítulo de todos los objetos que habían mandado los virreyes allí de regalos. Y ahí sí se generaba como una especie de cosmovisión de todos los lugares en los que habían estado. Porque había plata mexicana, coral siciliano, había seda, es decir, como que de Austria, de todos los sitios que ellos habían estado, habían mandado al cenobio sus objetos, ¿no? Entonces ahí se podía ver pues, muy un poco interesante, todos los... Pero es verdad que habría que ver si llevaban costumbre, si los rituales eran los mismos, si esperaban... No sé, ¿no? Yo creo que es interesante Sería trazar... especialmente interesante, porque yo sí sé dentro de, bueno, parcialmente, de cosas que lees sueltas, las pocas veces que sale, bueno, que hay menciones al mundo americano, normalmente es porque traen alguna serie de productos, especialmente el chocolate, que es como la obsesión, además, el chocolate, porque hablan continuamente y uno de los regalos habituales es el chocolate. Pero, por ejemplo, esto es interesante también porque en el caso de los portugueses, que los he estudiado un poco más, ellos están como muy vinculados a la porcelana. Entonces, tienen porcelana de Japón, porcelana, claro, por todo el mundo asiático que ellos traen, que aunque ya está en un periodo de decadencia en este momento, sigue, a pesar de que viene eso, los diamantes de Brasil y tal, pero sigue siendo el elemento diferenciador el tema de la porcelana. Y es curioso porque evidentemente tiene que haber, vamos, un trajín de material, de obra y de ajuares, sobre todo tejidos de todo tipo, especialmente interesante, claro.
En el caso de los duques de Uceda, es que, bueno, no he contado que tuvieron un final un poco trágico, porque realmente cuando ellos abandonan Roma en 1709, cuando se produce una ruptura diplomática, y bueno, pues porque Clemente XI pues no fue especialmente políticamente muy hábil, se encontró con una situación política muy complicada y terminó reconociendo al archiduque Carlos después de haber reconocido a Felipe V, y entonces, bueno, entre una serie de cosas, en 1709 se rompen las relaciones y ellos se van a Génova, a la espera de que esto se arregle con idea de volver a Roma. No llegan a volver nunca, porque la propia duquesa muere en Génova en 1711, y poco después el duque, que siempre fue una persona muy afecta a Felipe V, se cambia de bando y se va a Viena. Y muere en Viena años después. Entonces todas sus posesiones están requisadas, claro, porque por traidor. Entonces es una cosa, bueno, además es un asunto como muy llamativo, muy escandaloso, y es verdad que nos queda siempre la visión de los otros, no nos queda la visión de qué pasó porque este hombre se cambió de bando de repente y ese tipo de cosas, y se le acusa de que él ya tenía esto previsto desde hacía muchos años, ya desde Roma. Pero bueno, sí, digamos que esto es una cosa digna de estudiar de otra manera. David Martín Marcos ha trabajado bastante este asunto desde el punto de vista de la historia, obviamente, y es una cosa muy interesante, porque sería muy interesante saber hasta qué punto la duquesa sabía lo del cambio de afecto de su marido o no antes de morirse. Entonces es curioso, porque las cartas que se conservan, que comenté antes, que trabajó Margarita Martín Velasco, pues hablan continuamente de lo entregado que está el duque a la causa de Felipe V. Y entonces, y de otras cosas, pues son cartas como muy de, ay, nos faltan chocolates, y nos faltan ceguesas, son unas cosas, son cartas personales. Entonces, es curioso, porque resultaría muy interesante saber qué es lo que pasó en esos últimos años en Génova, donde él se vio un poco abandonado también, todo hay que decirlo. Pero ambos eran grandes mecenas y coleccionistas bibliófilos. Había una gran biblioteca del duque de Uceda, que también estudió Martín Velasco, y que fue requisada, claro. Y muchos manuscritos que compraron en Palermo. De hecho, se les acusaba de que habían aprovechado su situación de virreyes para llevarse un montón de manuscritos que de otra manera no hubieran accedido a ellos. Pues claro, evidentemente ¿no? Pues no se iba a aprovechar lo que pasaba por allí, el virrey. Y entonces es una cuestión realmente interesante. A mí me falta conocer más lo que comentabas sobre el mecenazgo propiamente artístico, que es lo que... o sea, con qué artistas trabajaron o dejaron de trabajar, que eso es una cosa un poco oscura en el caso del Palacio de España, porque hay poca documentación de esta primera mitad del siglo XVIII, está un poco dispersa. Luego, en el año 38 se quemó el archivo del Palacio de España. Entonces, se sabe relativamente poco, ¿no? de esos encargos. Y claro, sería fabuloso pues, saber un poco más sobre... Porque se conservan, en cambio, muchos dibujos de Giacomo Amato de su periodo palermitano, que es donde tenemos los dos, el supuesto retrato de ella como Campaspe en esta obra de Calderón, en esta adaptación de Calderón, y un retrato de él, porque no tenemos nada de ellos, no se sabe cómo eran. Y entonces resulta a veces un poco desalentador, porque solo tenemos referencias escritas. Pero bueno, este diario es curioso, es muy lacónico, porque tampoco os creáis que es una cosa que está allí contando detalles y tal, es muy lacónico, pero permite conocer... pues eso, el día tal, hoy mi señora salió y se encontró con la princesa de Piombino, este tipo de cosas, pero que permite reconstruir de alguna manera el círculo en el que ella se movía. Y se repite también, claro, muchísimo todos los aspectos de ¿y dónde se sentó? Y a sus hijos los puso mirando hacia tal lado. Y ella estaba más cerca de la puerta, que era el sitio bueno. O sea, quiero decir, hay... que a veces resulta un poco aburrido, ¿no? Porque siempre estás leyendo lo mismo y no acabas de entender exactamente cuáles son las implicaciones de ese asiento, de ese tal, pero que lo que demuestra es que estaba muy
codificado, sí, muy codificado. Pero de las mujeres en Roma es una cosa muy curiosa, porque a pesar de que tenían un papel, obviamente, pues en una ciudad como Roma, era un papel secundario por naturaleza, y que casi todos los príncipes eran príncipes de la iglesia y por tanto no estaban casados, pero bueno, claro, tenían sus amantes y hay una serie de figuras femeninas que están súper reconocidas y están pues María Mancini, está la reina de Polonia, está la princesa de los Ursinos, o sea que son figuras esenciales en la sociabilidad romana, y en torno a ellas se genera una verdadera corte. Y entonces es curioso porque piensas una ciudad en la que no necesariamente la mujer tendría un papel, o sea que quizá debería ser más recatada que en otros sitios, y sin embargo hay una serie de figuras femeninas que son esenciales. El caso de la reina de Polonia es muy curioso porque además es una reina viuda y está detrás de una serie de organización, de fiestas, de todo, está presente en todo. Wow. Y con muchos problemas también de protocolo en cuanto a la presencia en espacios religiosos. Claro, en México lo que sí sabemos y reconstruimos, intuimos y podemos imaginar es, a partir de, creo que no sé si es Guijo o Robles, ¿no? Que decían que una de los pocos espacios donde las mujeres, la virreina, podía ir sin compañía del virrey era los conventos. Entonces, sí sabemos de representaciones teatrales, festines teatrales dentro de los conventos. Entonces, sabemos que hay pues esas comunidades religiosas, comunidades afectivas, ¿no? Porque se establecen, es su espacio, ¿no? Y estamos siempre pensando en espacios de poder informal y tal. Y en el caso de México, los conventos son un espacio interesantísimo, ¿no? Y luego, hablabas también de cartas, ¿no? Sabemos, nuestra compañera Beatriz Colombi editó esas cartas a Lisi, ¿no? Entre la duquesa de Aveiro y la marquesa de la Laguna, ¿no? Como también interesantísimo, ¿no? Como ellas establecen esas comunidades que además en el convento de Santa Clara, ¿verdad? En el de Sevilla encontramos o intuimos que había algo. El monasterio de Santa Paula. Santa Paula. Sí, donde probablemente puede que haya algún tipo de... Sí, habría un trabajo que habría que hacer, pero es muy dificultoso de rastrear los archivos conventuales para ver qué constancia queda de las visitas de estos personajes o los agasajos, pero claro, eso es una labor bastante de los que ya han desaparecido, de los que es difícil la accesibilidad. Yo, por ejemplo, que trabajé todo el archivo privado de los duques de Alburquerque y que prácticamente estaba intacto, porque encontré toda la correspondencia intacta, no había nada, no había ninguna carta de ella, nada, ni una constancia documental de ella, vamos, de la virreina, por lo tanto... es posible que se destruyesen, a lo mejor por razones políticas, y a lo mejor no importa. No importa, ¿no? Sí, no, era... No sé, porque eso sí es indiferente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Al ser virreina, no sé, de todas maneras me sorprende del contexto virreinal que yo tendía a pensar, en el contexto americano, que serían más libres. Pero por lo que estoy viendo, ¿no? O sea, yo pensaba que serían más libres precisamente por la falta de una tradición encorsetada de mucho tiempo. Pero por lo que estáis contando me da la sensación de que eran más libres en Roma. Sí, yo creo que sí, por supuesto. Pero además, por esa cuestión de lejanía temporal, de que tenían que representar más... Claro. Y además ahí yo creo que se vienen muy arriba, ¿no? Sí, porque lo que tú comentabas del parto, ¿no? Sí, lo que cuento del mal parto, ¿no? Que luego verá que tiene mucha trascendencia porque Moreto, que no se me olvidaba comentarlo, en unas coplas también habla de ella y habla de esas ansias y de esos deseos de que ella sea madre de un hijo varón. Por lo tanto, sí, prácticamente los datos que conocemos la reducen a eso, ¿no? A madre, a esposa, a cuando sucede algo que genera cierta distorsión de la normalidad. Ella es la culpable, ya sea por ataques de celos del virrey, ya sea porque hay un desorden dentro del arreglo de lo eclesiástico. Entonces, es verdad que prácticamente casi todo es, en cierta medida, de los casos que más conocemos, es peyorativo, ¿no? A mí me interesan también dos ideas que he anotado aquí sobre la marcha que tú me estabas comentando respecto al cacao. Hasta qué punto ellas, las virreinas y las embajadoras, fueron por un lado transmisoras de modas y costumbres,
costumbres que son muy interesantes. Es decir, yo creo que si por algo eran esperadas allí estas mujeres, sobre todo para las damas locales, era por los ajuares que llevaban, las novedades que traían de Europa, tanto en el vestuario, en los objetos de consumo. Bueno, hay un artículo también, no recuerdo mismo la autora, que trabaja la correspondencia de la condesa de Galvez, también sobre las almonedas que se hacían en el palacio virreinal, donde se intercambiaban productos, los trueques. Y luego también el papel que tienen también estas mujeres, a las que se le asocia también lo piadoso, ¿no? Lo devocional, como promotoras de cultos femeninos, de cultos marianos. En este sentido, también cuando el duque de Alburquerque consagra la catedral, bueno, la dedica por primera vez, pues construye un altar a la Virgen de la Soledad de los Mínimos de Madrid, de la que la familia de Alburquerque también eran los patronos de la Capilla Mayor. Entonces, sobre todo a ella, de la que también en algunas crónicas se recoge, que era muy devota de la imagen de la Soledad de Madrid, hay un altar que todavía existe dentro de la catedral. Y luego ellos, evidentemente, con la guadalupana, la Virgen de Guadalupe, a la que, bueno, le prometen un obsequio, que nunca se lo llegan a hacer, porque las malas lenguas hablaban que fue como un despecho por no haber quedado ella embarazada, como así se lo pidió. Finalmente no le mandan ese regalo, cuentan las crónicas. Y luego es muy interesante porque en Sicilia, ese dato sí también lo ha trabajado Jaén Salazar, que es una investigadora que encontró un retrato flamenco del duque de Alburquerque de su época de Flandes, y también asocia este patrocinio artístico en su época italiana con el culto a Santa Rosalía. Y de hecho a ellos le vinculan la adquisición de un cuadro de Van Dyck, de una Santa Rosalía, que ahora mismo no recuerdo en qué museo está, no sé si está en el Museo del Prado, lo estoy diciendo así de memoria porque no, ya tanto dato no recuerdo, para promover el culto a esta santa, ya que la hija de ellos era Ana Rosolea o Rosalía. Entonces, durante su estancia en Sicilia, ahí también la hija, bueno, ya mayor, pues no sabemos, ahí se vislumbra y ese culto a la santa palermitana que también pues, se proyecta luego en las cortes. Por lo tanto, los cultos, las modas, las costumbres en manos de estas mujeres también probablemente estuvieron en manos de los hombres, pero como en esta época estos temas no se los podían asociar o hasta qué punto se los vinculaba, pero también como transmisores de culturales, ¿no? Como mediadores, agentes de culturas foráneas, ¿no? Que transitan en todos estos ámbitos y de los que los inventarios son el mejor reflejo, ¿no? Nosotros que hemos trabajado los inventarios vemos ahí el Palacio de los Alburquerque en Madrid, que yo encontré el inventario también de todos los bienes, era sorprendente, ¿no? De objetos de toda Europa, América, Asia. Sí, mucho más cosmopolitas de lo que pensamos. Pues, claro. Pues sí, los inventarios y el teatro, porque ahora también, claro, yo recuerdo una comedia de Agustín de Salazar y Torres, dedicada a Santa Rosalía. Salazar y Torres, también dramaturgo secundario de la segunda mitad del 17, si no recuerdo mal, nace en 1642 y muere en el 75, cuyo mecenas es el duque de Alburquerque, que también se desplaza a México porque su tío era obispo de Campeche y luego es virrey interino durante un breve espacio de tiempo. Conoce a Sor Juana en la Ciudad de México y la última comedia que escribe es La Segunda Celestina, que no llega a terminarla, tiene dos finales, uno de Veratasis, el editor, y otro aparentemente de Sor Juana. Fíjate, o sea, la cosa es, él tiene también una comedia dedicada a los Alburquerque sobre Santa Rosalía, o sea, que es inventarios de bienes y yo creo teatro para teatro, ostentación. Yo creo que con estas notas vamos a ir cerrando y a lo mejor sería buena idea en unos meses repetir este mismo formato, porque yo creo que podemos pensar, no hemos podido responder ni atender preguntas ni del público presente aquí ni a través de Instagram, pero bueno, ya veremos cómo vamos solucionando esos pequeños gajes del oficio, ¿no? Y yo creo que una vez ya nos hemos... Yo creo que no está mal este formato. No sé. Yo creo que no. Creo que no ha salido mal. Yo creo que... Relajarnos hemos relajado. Al final sí. Al final sí. Yo creo que realmente
nos deja muchas ideas que para darle vueltas. Creo que no estaría mal una segunda entrega, en una segunda temporada, porque sí, creo que es necesario establecer esos parámetros de comparación, ¿no? Desde un punto de vista transatlántico, más allá de lo europeo, y esos códigos culturales, estas cortes móviles, se llevan esos hábitos culturales. Si os parece bien, yo os emplazo públicamente a una segunda edición en algún momento, porque yo creo que nos han quedado cosas en el tintero. Si os parece bien, ¿queréis cerrar con una frase final o, sabes, con un epílogo? Estamos pensando en teatro, entonces no sé si os apetece alguna idea de cierre o con algo que dices, bueno, pues yo me quedo... No, yo me quedo con lo que también le digo a mis alumnos y alumnas, ¿no? Que queda mucho por hacer, o sea, que hay mucho campo de investigación por rastrear, que la historia continúa, ¿no? Y que hay muchas evidencias documentales, materiales que surgen, bueno, el caso del cobre, que de la nada apareció en una exposición. ¿Y dónde se puede ver ahora el cobre? Ahora mismo el cobre está, se me olvidó decirlo, está expuesto en la exposición de Tornaviaje, en el Museo del Prado. O sea que la primera vez que bueno, no la segunda, porque se puso en Burgos, pero con esta nueva reatribución y estudio se está viendo estos días en el Museo del Prado. Así que bueno, por lo tanto, sin extenderme, que hay todavía temas por trabajar, que hay lo que tú has dicho, que conectar, ¿no? Hay que conectar historias, hay que hablar, que hoy en día se habla mucho de ese mundo global, de esa cultura que va más allá de las fronteras, ¿no? Que de Italia, la península ibérica, América, incluso Asia, nos está hablando de dinámicas, estrategias, movimientos culturales comunes, y que bueno, que sobre todo que yo animo a los jóvenes investigadoras e investigadoras que se embarquen, ¿no? En estos retos, estos desafíos, y que bueno, que hay mucho todavía por hacer. Pilar. Pues No un sé. poco más puedo decir que a mí personalmente me parece que efectivamente esto es un asunto que da todavía mucho de sí y que para mí es una sorpresa además descubrir cómo funciona en el mundo virreinal, porque la percepción que yo tengo en el mundo romano es que esta visión como secundaria, femenina, que es más bien fruto de lo que queremos ver, Claro. pero no de la realidad. Claro. Y que la realidad era mucho más rica y mucho más brillante de lo que nosotros pensamos, Claro. y que estas mujeres no estaban para nada relegadas, o sea, que tenían un papel muy claro y que ellas lo sabían, sobre todo. Y que entonces, bueno, que quizá a lo mejor era, en vez de verlas como consortes o víctimas, que quizás sería mejor ver cuál es su papel real de mujeres fuertes, desde luego. que además es especialmente característico en las españolas. Desde luego. Y verlas como protagonistas. Como protagonistas, Sí, efectivamente. Cambiar el enfoque. Efectivamente, yo Sí. creo que verlo ya más como Sí. lo que eran. Como Sí. efectivamente. Yo creo que ese es el titular, Pilar, estás hecha para... Y hablamos de poder informal no, o sea, poder... Ese era el bueno. Absoluto. Ese era el bueno. Poder absoluto. Era el bueno porque no se daban cuenta. Poder absoluto. Qué bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias A ti, por hacerlo. Gracias también a Isabel, a Víctor de Cultura Científica, porque nos han apoyado muchísimo. A todo el público presente, al virtual y a todo el que tenemos aquí en la sala, que nos hace mucha ilusión recuperar esta presencialidad, y os emplazamos a la siguiente sesión del seminario, que tendrá lugar el mes que viene, donde vamos a hablar también, yo creo, de un espacio interesante. Vamos a hablar de devociones y reliquias desde una parte... También va a tener el formato comparativo transatlántico. Vamos a hablar de festividades religiosas en México y vamos a hablar también de reliquias en su aspecto material, ¿no? Entonces vamos a ver también cómo esa correspondencia, digamos, metafórica, ¿no?, entre el término real, en el sentido de realidad, y el simbólico, el performativo, cómo se pueden ir embozando. Y dicho esto, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.